y todos tengan a la mano la tabla de clasificación que venimos haciendo relación, porque si no llevan esa orientación, no van a poder llevar la secuencia de este discurso. Primero, la primera categoría dice, en los elementos distintivos se hace hincapié al elemento de la autonomía privada, que es fundamental en todo contrato, es decir, esa libertad contractual. Esa libertad contractual que es fundamental como elemento distintivo en la clasificación de los contratos. El primer elemento distintivo o diferenciador es la libertad contractual o autonomía privada o autonomía contractual. ¿Cómo funciona la clasificación en ese rubro? De dos categorías, de dos formas. La primera es si en un contrato sí prevalece una genuina libertad contractual, una autonomía de la voluntad, implica lo que explico en la segunda columna. ¿Qué dice la segunda columna? Discusión de contenido. Entonces estamos llevando todos el cuadro gráfico que tienen en su poder, unos en el libro, en la página 145 y otros los que remití por Claro. Entonces, si ya tenemos ese segundo elemento que estamos dando lectura, estamos llevando en orden, vamos a tener la discusión de contenido. Y la primera clasificación en función de la libertad contractual, autonomía de la voluntad, es porque hay discusión de ese contenido, discusión de ese clausulado. Y es un ejemplo de una categoría de contrato que se denomina un contrato por negociación. Entonces tienen que buscar ustedes el primer ejemplo y fundamento legal que de este ejemplo abundan. Un contrato donde prevalezca la discusión de contenido entre las partes, hubo un acuerdo precontractual, al momento de celebrarlo, emitieron su consentimiento sobre un objeto, sobre una causa, cumple con la capacidad contractual y si es solemne y formal, con la forma. Entonces, hay una discusión libre, espontánea y consciente entre las partes. Entonces, el primer ejemplo es un contrato por negociación. Betsabe Chojolán Chiloj, conecte su cámara. Buenas tardes, licenciado. Estamos en la secuencia, ¿verdad, Betsabe? Del diálogo. Sí, en el Está, cuadro. en pocas palabras, está en la jugada. Está metida al campo de fútbol, de voleibol, o lo que quiera, pero está usted en sintonía, eso es lo que me refiero. ¿Estamos claros? Para no repetírselo. Entonces, necesito, sí, ¿qué tiene a la mano para comenzar? Bueno, tengo el libro en la página. Magnífico, magnífico. Entonces, tiene las herramientas. Entonces, esa tablita no la pierde de vista ahorita. Okay. Lo que es, si usted observó, no usted, todos observaron, expliqué el inciso A. ¿Ya se ubicó en el inciso A? Sí, limitación a la libertad contractual. Limitación a la libertad contractual. Expliqué la primera característica. Porque esa limitación a la libertad es una doble clasificación. Si vamos a ver, Betsabe, otras categorías de otros elementos distintivos, hay unos que los clasifican en 3 categorías, otros en 2, otros 3, otros 2, depende. Pero generalmente es 2 o 3 las categorías, me refiero a la columna en medio, donde dice específica operatividad. Todo esto, ¿con qué afán es? Con el afán de ilustrarles a ustedes un orden, una clasificación de contratos que le permita brindar luces para poder entender su naturaleza jurídica. Entonces, Betsabe, con usted nos vamos a concretar en el A. Okay. Salvo que usted me diga, no, yo quiero explicar a la de la K, pero sería muchísimo. Entonces, yo pienso que usted se conforma con uno, ¿verdad? Uno está bien, licenciado. Estoy siendo benévolo con usted, con uno, ¿verdad? Trabajemos el A. Okay. La limitación a la libertad contractual tiene 2 categorías. El primero es discusión de contenido por negociación. Entonces, necesito que usted me dé un ejemplo. Si quiere, puede auxiliarse de su libro quinto, segunda parte, o la explicación
Ahí la tiene usted en la siguiente página. Por negociación. Entonces, puede leer esa parte y me va a dar un ejemplo de una discusión del contenido contractual, es decir, de las cláusulas, las condiciones, los acuerdos, los pactos que las partes celebraron. Entonces hay una libre negociación. ¿Me explico? ¿Sabe? ¿Está clara la pregunta? Sí, un ejemplo sobre La primera, el inciso A en su primera categoría, por negociación, solo por eso. Por negociación. Después me va a brindar en la otra categoría, pero vamos en orden. Ok. Le voy a ayudar. Por negociación son aquellos contratos que las partes debaten, discuten, emiten su consentimiento y ambos productos de autonomía de la voluntad construyen el contrato. Okay. Tal vez un ejemplo por negociación podría ser, por ejemplo, cuando se hace un contrato para arrendar un apartamento. Perfecto, perfecto. Ese es un contrato que se celebró. Más que el término hacer, yo le recomiendo ya ir usando los términos jurídicos. Es decir, Sí. Usted sabe, en su vocabulario ya no va a decir hacer, va a decir celebrar. Vamos a celebrar un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, el propietario, que se llama arrendante, y el inquilino, que se llama arrendatario, celebran un contrato poniéndose de acuerdo sobre el alquiler de un bien. Para eso tienen que fijar el plazo, las condiciones, las mejoras y el precio. Entonces, es un buen ejemplo que usted nos dio. La compraventa también, la donación, el mandato, servicios, la mayoría de contratos son por negociación. Están. Y quiero aclarar algo. El hecho que ubiquemos en esta categoría por negociación, libre consentimiento, un contrato, no quiere decir a que también no proceda en otra categoría. Es decir, un contrato puede tener ubicación en varias partes. Por ejemplo, puede haber un contrato por negociación y también ser gratuito. O puede haber un contrato principal y también intuito personal. ¿Me explico? Sí. No solo lo podemos encerrar, agrupar en esta categoría. ¿Ya? Sí. Pero es decir, usted puso un ejemplo, pero no es el único. Quizá con mucho fundamento afirmemos que la mayoría de contratos, un 99, son por negociación. Así que usted puede poner ejemplos, casi todos los del Código Civil, del libro quinto en su segunda parte. Pero basta con que en su tarea ponga el contrato y el fundamento legal. Okay. Pero muy buen ejemplo. Sigamos. En el mismo inciso A, Betsabe, dice, no hay discusión. Es decir, cuando estamos señalando esa libertad contractual como elemento diferenciador, en este ejemplo que usted nos va a poner es, no hay discusión. Y se puede ir usted a la página 146, ahí le va a ayudar. Cuando no hay discusión, estamos hablando que es un contrato impuesto, que es un contrato por adhesión. En la 146 puede leer usted, ahí se separan las dos categorías, pero por negociación ya no lo explicó. Ahorita vamos a desarrollar por negociación, por adhesión. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia en esas dos categorías. En el primero hay una libre negociación, discusión, debate. En por adhesión no hay. Por adhesión es una imposición y muchas veces son formularios preredactados, preelaborados. Entonces usted al final como consumidora no va a discutir. Sí. Usted va, bueno, yo no quiero dar ejemplos, es usted la que va a dar ejemplos. Deme un ejemplo, licenciado. Ya lo leyó, ¿verdad? ¿Sabe? Sí. Dice, es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido al momento de contractar. Perfecto. Y mire cómo lo define, el código francés también ilustrativo. Léalo, por favor. Claro. El nuevo artículo 1110, párrafo 2 del Código Civil francés define el contrato de adhesión así: aquel cuyas condiciones generales sustraídas a la negociación son fijadas de antemano por una de las partes.
prácticamente esto coincide con la definición de nuestra ley de protección al consumidor. Condiciones generales, ¿a qué nos referimos, Betsabe? Que son cláusulas idénticas para todos los consumidores, porque también hay que entender que las relaciones de mercado, un monopolio, un oligopolio va a negociar con millones de consumidores y va en contra de la lógica empresarial que con cada uno negocie un contrato y a cada uno le ponga cláusulas diferentes. No, tampoco podemos ir contra la lógica de mercado. Lo que se persigue que esas condiciones generales que son ya redactadas antes por una de la parte, que la parte fuerte, no impliquen la vulneración de un derecho del consumidor, que no sean cláusulas abusivas, leoninas o vejatorias. Entonces ya tenemos bien claro en qué consiste un contrato. Es más, Betsabe, hasta nos podríamos poner a pensar si un contrato por adhesión es un verdadero contrato, porque no tiene libertad. Sí, y es uno de los requisitos Hasta cuando esa hablamos de discusión, contrato. Ajá. pero también entendemos que la ley de mercado y las necesidades como consumidor nos obligan a suscribirlo. Por ejemplo, el agua. Bueno, ya no debía hablar yo, pero ya le puse un ejemplo. Gracias, licenciado. El agua. Pero bueno, yo creo que son tomados como contratos porque al final son necesidades que tiene uno. Entonces, claro, al final... pero eso no quiere decir que le impongan condiciones generales que le van a perjudicar sus derechos. Entonces, ahí me puede poner usted varios ejemplos. Ya Bueno. hasta me puede dar, ahí arriba hay varios ejemplos. Mire, me refiero al segundo párrafo. Cuando digo arriba, es en la parte superior de su misma página 146. Ahí nos puede dar usted varios ejemplos, no uno. Estaba pensando en uno que es, por ejemplo, cuando uno solicita servicios médicos, por ejemplo, en dentistas, que son un poco procesos más generales. Antes de entrar a una consulta, a la persona le hacen firmar un acta donde... Un formulario, sí. Hasta, y es ilegal en una parte, ¿sabe? Ustedes la van a hacer firmar y ellos lo que les interesa es una parte donde dice se le exime de toda responsabilidad. Ajá, eso es un buen ejemplo y me permito explicarle. Eso es contrario a derecho. Se recuerda que vimos que la manifestación de voluntad tiene límites y límites. Entonces, la responsabilidad él la tiene cuando actúe por negligencia, por impericia o poco cuidado. Y el hecho que usted haya firmado eso no tiene ninguna validez. Según el médico, con eso se está protegiendo de ninguna manera. El deber de diligencia lo tiene él, aunque usted haya firmado. Por ejemplo, lo primero en los protocolos que le va a preguntar a un médico es, no recuerdo el nombre cuando no coagula la sangre. No me recuerdo si es hemofílico o algo parecido. Pero él le tiene que hacer esa pregunta. O llenar un formulario. El tema de la penicilina. Tiene que preguntar si es alérgico. Las alergias, exacto. Pero eso se establece antes. Es un deber de información. Pero si no le pregunta y ahí está el nombre que está dando Juan Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un deber de negligencia de parte del médico. O imagínense, va a un hospital y un accidente, me tienen que amputar la pierna izquierda y me van a amputar la derecha. Yo porque haya firmado esto, no los eximen de responsabilidad. Pero suele suceder. Entonces ya nos puso usted un ejemplo, pero ahí en ese párrafo hay varios ejemplos. Sí. Leámoslos, por favor. Sí. Ejemplos de estos contratos son contratos de seguros, bancarios, funerarios, tarjetas de crédito, transporte, suministro de agua, energía eléctrica, teléfono, etc. Perfecto. ¿Por qué son esos contratos? Que no son los únicos, pero son ejemplos. ¿Por qué? Porque tienen cláusulas ya preestablecidas únicamente para que uno las lea, las estudie y después firme, pero no está abierto a prácticamente su libertad, ¿sabe en qué se traduce? O firma o no firma. Ajá. Pero uno, por ejemplo, usted va a solicitar servicio de tiempo telefónico. Cuando llega cualquiera de las entidades, que son 2 en Guatemala, ya está el formulario preestablecido. Va a contratar un contrato de seguro, ya está elaborado el clausulado. Servicios funerarios, tarjetas de crédito. Esos son ejemplos por adhesión, que sí responden a la ley de mercado. Yo no estoy diciendo también que el monopolio y el oligopolio va a negociar individualmente con los millones de consumidores, porque eso va en contra de la lógica de la economía y del mercado. No podemos ir contra lo que sí es que si se va a redactar,
esas condiciones generales respeten la justicia contractual, la igualdad contractual y que no hayan cláusulas. Pero si analizamos otro ejemplo, usted va a soltar un préstamo con un banco, se fracciona, si hay garantía hipotecaria en una escritura pública, pero no le dan libertad de redactar el contrato de mutuo. Y hay una serie de cláusulas, por ejemplo, hasta le pueden modificar el interés de forma unilateral. Y hasta publicidad engañosa, porque cuando usted suscribe el contrato le pueden decir, mire, es un 6% anual, pero a los 2 meses se lo cambia. Exacto. Porque se firmó el contrato y esa cláusula estaba ahí. Entonces, es una publicidad engañosa porque dice, cámbiese del mutuo que tengan banco X. Entonces usted dice, yo tengo un mutuo aquí presente en este banco y pago 8 y da 6. Bueno, me voy 6, pero el segundo mes me van a subir a 9, a 10. Es decir, a eso se refiere el contrato por adhesión. Muy bien, con usted más que suficiente. Ok, licenciada. Pero esa es la mecánica que vamos a hacer con todas las letras y en eso consiste la tarea. Entonces usted ya tiene el ejemplo de cada uno y el fundamento legal. El fundamento legal no se les puede olvidar, entonces deben hacer una columna, un cuadro quizá con 3 columnas, el contrato, fundamento legal y uno para observaciones. Por hacerlo de forma gráfica. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a la segunda categoría, los contratos. La segunda categoría es la letra B, todos en sintonía. Elemento determinante en el proceso formativo. Consentimiento, un ejemplo, la entrega de la cosa y la forma solemne. Martina, vamos a hacer el ejercicio con usted de la letra B. Martina, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenida, aquí con ganas de trabajar con usted. Perfecto. Ya tiene en su página, se puede ubicar desde la 147. Es corta la explicación, pero profunda. ¿Ya estamos ubicados? Ya, vamos a explicar con usted 3 categorías que se refieren al proceso de formación. Cuando hablamos de proceso de formación, quiere decir cómo se da la aceptación y la oferta. ¿De qué forma? El primero es el consentimiento. Y el ejemplo de la primera categoría de consentimiento son los contratos consensuales. Entonces, yo necesito que usted me dé un ejemplo de un contrato consensual y un fundamento legal de un contrato consensual. ¿Por qué es consensual? Porque está basado en el consentimiento. Es más, puede haber un contrato por negociación y también ser consensual. Puede ubicarse en esas 2 categorías. No quiere decir que el que usted me va a externar sea la única categoría. Entonces yo necesito que usted me dé uno que se perfecciona el contrato. Por eso hablamos de proceso formativo. Se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es decir, yo le formulé una oferta y usted la aceptó. Ese es consensual. Basta con el consentimiento, no con otro requisito que vamos a ver más adelante. ¿Un ejemplo, Martina? Puede ubicarse en el libro 5, segunda parte. Sí, de su Código Civil, de su Código Civil. Ahí está, sí, ya todo lo tiene ordenado. Estoy ahí en el 1518, sí. Ahí más en el libro 5, en su segunda parte, va a encontrar todos los contratos en particular. Entonces, ¿algún ejemplo que usted nos pudiera dar de uno consensual? Pienso en la compraventa de un vehículo. Exactamente. Ese es consensual. Y ahora no está tanto sujeto a forma porque ahora si vemos en la parte práctica, Martina, de un vehículo, antes era un sistema diferente de endoso a un título de propiedad. Hoy no, hoy es un notario que está inscrito en la SAT y es un proceso de conexión del notario directamente a la SAT y no requiere escritura pública, ni siquiera la firma el vendedor. Lo único, en el nuevo modificación que estableció la SAT, el vendedor da un consentimiento desde su agencia virtual de la SAT. Y el comprador va con el notario y ahí mismo sale. Ese es el consentimiento, que ya lo celebraron antes de ir con el notario las partes. Y se pusieron de acuerdo en la entrega y en el precio. Perfecto. Entonces ahí no hay uno que hable de compraventa de vehículo, el fundamento legal, pero sí puede poner el artículo de la compraventa general. Sigamos en el mismo inciso B.
la entrega de la cosa. Eso se refiere a los contratos reales. Quiere decir que aparte del consentimiento, necesitamos entregar el bien para que se perfeccione. Sigo con mi vehículo porque para que se perfeccione Sí, el contrato tengo sí, entregarlo. Y el tengo que precio. entregar. Sí. Exacto. Y donde la clasificación que habla de los contratos consensuales y reales es el artículo 1588. Sí. Pero ese es explica qué es consensual y qué es real, pero los ejemplos que usted puso son otro fundamento legal que se complementa, pero son ejemplos perfectos. Y hay uno tercero que es muy importante, muy, muy importante. Dice la forma solemne. La forma solemne, siempre estamos en el B. Sí, licenciado. En el último, los contratos formales va a consistir en un aspecto muy importante a los requisitos que tenemos que celebrar adicionalmente al 1251. Me explico. Aparte de haber capacidad contractual, objeto lícito, consentimiento, además de esos requisitos esenciales, tenemos que cumplir con la forma, la solemnidad. Y en la práctica, eso se traduce en la celebración de un instrumento público autorizado por un notario, una escritura pública, donde debe cumplir ciertos requisitos. Y muchas veces eso el legislador lo exige en instrumento público para que acceda posteriormente a una inscripción en el registro. Y en el registro no me van a inscribir documentos privados, me van a inscribir testimonios. Testimonio es la copia fiel de una escritura matriz, de una escritura pública. Matriz porque eso queda en el protocolo, en poder del notario. En una oportunidad, un notario recién graduado que no sé cómo ganó los notariados, se equivocó un instrumento público, la hoja de protocolo, la rompió y la tiró a la basura. Otro bochorno, otra gran vergüenza. El notario era la primera escritura que autorizaba una compraventa inmueble y llevó el original del protocolo al registro de la propiedad. Era el hazmerreír, llamaban a todos los operadores y hasta fotos le tomaron al notario. Qué y le vergüenza. preguntaban una serie de factores. Es decir, es gravísimo, ¿verdad? Por eso señalo, es un testimonio es copia fiel. El notario es el depositario del protocolo y cuando vaya a fallecer se entrega al Archivo General de Protocolos y se manda a empastar. Por eso que él emite una copia del testimonio cumpliendo el impuesto fiscal y el interesado pues va al registro y lo ingresa a la ventanilla para la inscripción. Ese es un contrato formal y solemne, pero no es el único. Cumple requisitos, se celebra en escritura pública y en unos casos se inscribe en los registros, no solo el registro de la propiedad. Entonces ya tenemos muy claro esa categoría porque es solemne y formal. Nos va a ayudar Martina con proporcionarnos uno y si quiere 2 ejemplos, mejor. De los formales, uno que tiene todos esos requisitos es la compraventa, pero de un bien inmueble. Perfecto, perfecto, y la felicito. Es un ejemplo porque tiene una finca, folio y libro. Entonces, Exacto. se tiene que celebrar en escritura pública, claro, una capacidad, un objeto, un consentimiento, precio, condiciones, etcétera. Si es la fracción total, si va a haber una desmembración, todo eso va a quedar en el contrato, pero cumple con esos requisitos en escritura pública, el testimonio, y si es que, perfecto ejemplo. Entonces, ya tiene para su tarea el ejemplo y el artículo. Y otro ya le voy a abonar otros ejemplos. El contrato de mandato. Yo le voy a nombrar a usted, el contrato de mandato es el mandante otorga a otra persona que se llama mandatario un contrato para gestión de actos jurídicos de representación. Entonces, lo que vulgarmente le llaman carta poder. La carta poder. Entonces, en el mandato yo otorgo esa representación a otra persona que se llama mandatario. Pero se tiene que inscribir, que primero elaborar el instrumento público. Cuando hablo de instrumento público, me refiero a escritura pública, con notario un testimonio, y se va a inscribir. ¿Dónde? En el registro de poderes,
¿Dónde queda el registro de poder y quién pertenece? Al Archivo General de Protocolos. Pertenece a la Corte Suprema de Justicia y físicamente está en la zona 9 en el edificio El Jade. Es importante también que vayamos conociendo las instituciones, porque es parte del proceso práctico y a quién dependen, cómo funciona, ingresar a sus páginas también. El registro tiene criterios registrales que están publicados en su página, el archivo de protocolos también, que eso lo van a trabajar también posteriormente en tema de derecho notarial. Ahorita no es objeto de evaluación, pero me voy a adelantar cuando usted ve esos cursos de derecho mercantil. Le voy a poner otro ejemplo, una sociedad mercantil. Usted, otros 2 socios y yo deseamos constituir una sociedad mercantil. Entonces, cumplimos con el proceso, vamos a aperturar una cuenta provisional con un capital mínimo que establece el Código de Comercio, nos ponemos de acuerdo cuál va a ser la finalidad de la sociedad en esa actividad mercantil y ya cuando tengamos toda la voluntad de la constitución de la sociedad mercantil, vamos con un notario y el notario se llama escritura constitutiva de sociedad mercantil. ¿Y dónde están los requisitos? En el Código de Comercio y un código de notariado que ustedes ya lo deben de tener. Los requisitos que debe cumplir todo instrumento público es el artículo 29 del Código de Notariado. Entonces, los invito a que tengan su código de notariado. Y ahí están todos los requerimientos y ese también se va a inscribir porque recordemos que la sociedad mercantil lo que va a dar vida es a una persona jurídica, a una persona colectiva, a una persona abstracta, porque la sociedad no se puede tocar para que para que funcione en el mundo de lo normativo y en sus relaciones jurídico-mercantiles necesita cabezas, brazos y pies. Y esos son los que se llaman órganos de la sociedad. Tiene 3 órganos. Un órgano democrático, otro órgano de funcionamiento y un órgano de fiscalización. Así funciona, con una cabeza, con brazos y tiene sus representantes legales, tiene sus socios, que es diferente a la persona jurídica, que no es democrática la sociedad mercantil porque cada voto representa una fracción de capital. Pueden ser 20, pero si uno tiene un 51%, se va a decidir lo que él explique, porque eso se da de capital. Entonces, con todo este proceso, hay una obligación de inscripción donde en el registro mercantil, porque ahí se va a inscribir también el representante. Necesitamos un representante porque es persona jurídica para actuar en el mundo de lo normativo y posteriormente la autorización de los libros contables por parte de la SAT. Y todas las sociedades mercantiles llevan ese proceso. Hay sociedades mercantiles genéricas tipos y ahora si me dice Martina, no, yo quiero hacer funciones propias de un banco, de una aseguradora, ese es el diferente. Son sociedades anónimas especiales que tienen su propia normativa y en unos casos interviene la superintendencia de bancos. Aparte de cumplir con estos requisitos, el capital, los socios, es un proceso mucho más complejo porque hay situaciones de orden público. Entonces, todas las aseguradoras, bancos, financieras, estas ya entran a un proceso especial. Yo les puse ejemplo, lo típico. Entonces, ese es un ejemplo de otro contrato solemne y formal. La constitución de una ONG, la constitución de una iglesia. Eso es originar asociaciones. Y esas asociaciones son personas jurídicas, también en escritura pública. Y se van a escribir ¿dónde? En otro registro. Se llama un registro de personas jurídicas. ¿Y a quién pertenece? Al Ministerio de Gobernación. Lo que les estoy hablando yo es bien importante para su cultura jurídica y práctica. Esos procedimientos de inscripción no lo voy a evaluar, pero es fundamental. Ustedes en su práctica les va a llegar una persona y les dice, mire, yo quiero que me constituyan una asociación de vecinos, o una fundación, es diferente, o una iglesia, es diferente. Entonces, el proceso lo tienen que conocer para cumplir con los requisitos. Es más, en las personas jurídicas trabajan una minuta, un borrador, un ejemplo. Entonces, tienen que saber eso, y eso no está en la ley, eso es práctico. Entonces, tienen que ir a la oficina decir, o virtualmente entrar a la página y ver, hay una minuta, y si yo no cumplo con esos requisitos, no me la van a aprobar, no se va a registrar. Entonces, una iglesia evangélica es muy recurrente el requisito. Martina, y el mismo procedimiento para constituir una iglesia evangélica, ¿cree usted que sería el mismo para la iglesia católica? Eso lo vieron en Civil 1, aunque difícilmente creo que se los hayan explicado.
Cuando Sí, vieron que el artículo de personas jurídicas, ¿se acuerda? sí, Pero sí, esta pregunta sí está muy dura, pero la no, escucho. pero no, licenciado, no es el mismo procedimiento porque la Correcto. Iglesia Católica tiene personalidad jurídica, no lo enseñaron. Ah, qué bien, la felicito. No es una pregunta no fácil. Claro que tiene razón. La Iglesia Católica es por disposición constitucional. Desde Roma viene a nivel mundial la personalidad jurídica y nuestra Constitución otorga la personalidad jurídica. En Exacto. cambio, el procedimiento para la Iglesia Evangélica y las demás iglesias es el mismo procedimiento que se hace en el registro de personas jurídicas. Es una diferencia bien fundamental. Y funciona de otra forma también el patrimonio de cada uno. Pero mire, qué puntual fue en su respuesta y fue correcta. Entonces observamos que los contratos solemnes tienen que cumplir no solo la escritura pública, una serie de requisitos. En la sociedad mercantil, el pago de capital, la constitución de representantes legales, los órganos, etc. La compraventa, el mandato, son ejemplos. La donación de un bien inmueble, lo mismo. La donación de un bien inmueble es donación, es gratuito, no es oneroso, pero también tiene que ser solemne y formal. Así que vimos alrededor de 9 ejemplos, ¿verdad? Y con la tarea, yo me conformo con que ustedes escriban un ejemplo y un fundamento legal. Pero nos quedó muy clara su explicación, Martina, del inciso B. ¿Se da cuenta lo útil de esa es una simple, cuando uno dice es una simple gráfica, pero no es nada simple. No, Simple es leerla, pero cuando empezamos a explicar, a ver el fundamento de cada uno y ver los tipos, vemos lo importante que es de esta gráfica. Igual va a ser su ejercicio y lo que ayuda es la explicación en el capítulo de cada categoría. Pero aquí vimos varios ejemplos que no están en el texto también. mire, licenciado, o doctor, perdón, ya Claro. solo me falta el cuadrito Ah, de qué los ejemplos excelente. y el cuadrito Qué de, gran avance. ajá, ya. Eso sí le llevó tiempo, pero es muy productivo. Es que a mí me gusta copiar ¿Verdad que porque sí? lo Se le va entiendo fijando mejor. idea. Sí. Exacto, Y al exacto. final, esta gráfica es como un mapa conceptual. Hasta uno podía hacer, si es más didáctico, en lugar de hacerlo en una tabla, podía hacer por cada inciso un mapa conceptual, uno por el ASI, etcétera, y hacerlo separado. Al final tendría hasta la K. Se entiende mejor, Tendríamos pero 3, muy 4, 5, extenso. 6, 7, 8, 9, 10, 11 mapas conceptuales. En cada hoja hacer la letra A, B, C, así sucesivamente. Ahorita vamos explicando 2. Y ese suyo, el último, el solemne, es el que requiere más trabajo, ¿verdad? Entonces también los invito a que miremos el artículo 29 del Código Notarial. Ahí están los requisitos de un instrumento público. Pero cuando vamos a constituir esa persona jurídica, por ejemplo, tenemos que ver cuál es para cumplir con otros requisitos. Si es la sociedad mercantil, Código de Comercio. Si hablamos de una fundación, asociación, Código Civil. Si usted quiere constituir una ONG, hay una ley especial de ONGs, ¿verdad? Y por supuesto, pensar siempre, la primera pregunta es, ¿esto se inscribe? ¿Sí o no? Y si es afirmativo, ¿dónde? ¿Cuál es el procedimiento? Yo ya ayuda muchísimo las páginas web de cada institución para ver las mecánicas de procedimiento. Y además este es un análisis económico, porque yo la miro a Martín ejerciendo el notariado, entonces un cliente no le va a la gran explicación dogmática, no, a él le dice, licenciada, yo necesito que Juan Pérez, y Juan Pérez va a pagar, y ahí está Juan Pérez porque mete su consentimiento, pero Juan Pérez lo que primero, como es el comprador, le va a decir, bueno, le decía, ¿cuánto me cuesta de entrada? Y si viene usted y solo piensa sus honorarios, y después le dice, fíjese que hay que pagar más impuesto de la SAT, ya no le va a gustar, ¿por qué no me lo dijo al principio? Porque usted no hizo la investigación económica desde antes del contrato. Muy bien, y le paga a la SAT. Y cuando usted va al registro, no sabía que hay una tarifa, hay honorarios, hay un arancel. ¿Que cuánto se cobra? Depende del arancel del valor del inmueble. Entonces, no lo ingresa. ¿Con qué cara va a ir usted por tercera vez con el cliente a decirle, mire, fíjese que yo no sabía que se cobraba el registro y es un tanto?
Entonces, en ese momento el cliente pierde la confianza. ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Por qué no me lo dijo todo unido? Es más, se le presenta por escrito una cotización con cada uno de los rubros. Cosa que no se puede hacer en los honorarios de litigar un proceso, porque eso es aleatorio. Ahí no sabemos con precisión un resultado, pero en tema notarial sí estamos en capacidad. Hasta tiene que cobrar usted el valor del protocolo, las copias, etcétera, hacer su esbozo. Eso se llama hacer un análisis de la prestación de servicios, donde nunca en la facultad se nos va a enseñar. Entonces, esas son cosas prácticas útiles del ejercicio de la profesión. Entonces, eso usted, cuando esté como notaria, se va a acordar de mí y decir, yo tengo que hacer un estudio de todos los costos y presentárselos completos, no por partes, ¿verdad? Entonces, para eso pues, va a tener que ver arancel y otros factores, ¿no? Pide una certificación, fueron costos que también tiene que incluírselos al cliente, ¿va? Si utiliza procuración o paga una persona para que vaya a procurarlo, también incluírselo. De tal manera, ahora hay procesos de solicitar certificaciones electrónicas. Antes no, antes tenía que ir. Claro que uno puede ir, pero esos son otros costos. Y para pagarlos tiene que tener una cantidad mínima uno. Entonces son costos que al cliente, pero si uno no tiene el conocimiento previo, después se ve muy mal. Se ve como improvisar. Mire, pues, Martina, toda la reflexión que sacamos ya del ejercicio profesional y todo se deriva de contratos. Usted le pueden ir a hablar para constituir una ONG, es muy frecuente. Entonces ya se ubique usted que hay un registro mercantil, hay un registro de jurídica, hay un registro de la propiedad, hay un registro de RENAP, hay un registro de garantías mobiliarias, hay un registro de la propiedad intelectual y un larguísimo etcétera. Entonces, ya uno va a analizar si ese contrato solemne formal hay obligación de inscripción, sí o no, y dónde y el fundamento legal, cumpliendo con el procedimiento respectivo, que cada caso difiere. Muy bien, Martina, excelente análisis. Mire, nos extendimos, pero qué útil. Muy gracias, gracias, doctor. ¿Cómo aprendí yo también? Sí, porque la pusimos a pensar que aquí ya no es un curso de civil, ahí nos fuimos a varios aspectos y a temas que no lo van a empresas. enseñar, nunca se lo van a enseñar en la universidad. Exacto. Y usted debe transmitir mucha seguridad con sus clientes desde que llegan, ¿verdad? Entonces, ahí viene otro aspecto, ¿cómo va a calcular el IVA? Llegó sus dos clientes, entonces usted tiene que hacer la investigación, cuánto está en hay que ver el registro en DICABI, el valor, tiene que hacer esa labor de procuración, porque en función de lo que esté inscrito el inmueble, así se paga el IVA. Tiene que investigar si es primera transmisión o si es segunda, porque cambia el impuesto cuando es por primera o segunda. Imagínense todo el trabajo precontractual con su cliente. Sí, es extenso sí, el trabajo. Y usted dice, solo es un contrato inmueble. No, es una gran responsabilidad. Y si no hizo la investigación registral, usted autoriza la escritura y su cliente no tiene derechos inscritos, el vendedor, perdón, se lo van a rechazar porque van a decir, no tiene derechos inscritos. Entonces, el comprador que le pagó sus honorarios le va a decir, mire, licenciada, yo no soy propietario, la escritura que usted autorizó la rechazaron porque usted no fue diligente en investigar el registro. O se tardó mucho en llevar el testimonio. Y en ese tiempo que se tardó, el vendedor es mañoso y fue con otro notario y sí le escribió a nombre, es decir, vendió 2 veces la propiedad. Primero su cliente, el segundo, pero el segundo la vendió y el mismo día lo ingresaron y usted por estar ahí calentando el expediente, investigando todo el proceso, lo llevó una semana después. Y hay un principio registral, primero en tiempo, primero en derecho. Ahí su cliente le puede plantear un juicio de daños y prejuicios. Y usted tiene que pagar el inmueble, lo que pagó el precio. Esto conlleva mucha seriedad, mucha responsabilidad. Mire el ejemplo que le puse. Usted autorizó la escritura hoy, pero mientras pasa investigando, pasa ahí 10 días y no lo ingresa. Y viene el otro señor, lo vuelve a vender y lo inscribe. ¿Por qué no le van a escribir? ¿Cómo van a saber en el registro que él celebró un contrato con usted antes? No hay conocimiento. Ya cuando usted lo lleve, se lo van a rechazar. No, es de mucha responsabilidad un tema de la contratación. Bastante responsabilidad, licenciado.
Que no se reduce al final, usted dice, el punteo del cursito, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Imagínense todo lo que estamos analizando en la parte. Sí, los conocimientos. Por eso nosotros los que venimos de la sección del semestre pasado, lo elegimos a usted esta vez de nuevo, porque nos gusta aprender con usted. Y para la vida profesional. Es que eso es lo importante, es mi obligación, es salirme del programa, ir más allá, claro, cumplir con lo poquito del programa, pero hay que ir más allá, esa vida práctica. Y puede hacer que en un futuro de la carrera ni se discutan esos temas, pero ya les dejé a ustedes la reflexión y ustedes tienen que pensar en esa situación. Ir más allá, o sea que al final el punteo es ni siquiera secundario, es terciario. Esto es lo relevante. Y yo asumo que ustedes van a ser profesionales de éxito, profesionales que van a marcar la diferencia. Yo ahora los estoy viendo grabados porque entiendo que van a ir evolucionando con disciplina y con seriedad. Entonces ya lo estoy, y antes de esto, en privado le van a preguntar esos temas prácticos. Integran notariado, tributario, civil o mercantil. Es un caso real. Entonces ahí convergen conocimientos. Tienen que manejar la ley del IVA. Y les pueden poner un caso que sea exención y no les van a decir es exención. Ustedes ya de haber estudiado la ley tributaria, la trampa que le puede preguntar es, miren cuánto paga impuesto, y que el ejemplo está en las figuras de exención. No paga. Imagínense una compraventa de un mueble de 40 metros cuadrados. Ahí están los requisitos, si es primera adquisición. Entonces hay que ponerle atención también a las excepciones. No en todos opera. Es interesante. Con esto propicia que mucha atención a cada contrato, ¿verdad? Máxime estos que estamos hablando, los formales y los solemnes. Muy bien, Martina. Esperemos que nos dé tiempo a terminar. Gracias por su participación. Vamos doctor. Al número C, a la letra C. La finalidad perseguida. Liberalidad, los contratos gratuitos, como por ejemplo, ¿por qué liberalidad? Hay un ánimo de liberalidad. ¿Qué significa eso? Oscar Peinado, vamos a escucharlo. Oscar, te anticipo la pregunta. Estamos hablando en la categoría C, finalidad perseguida. La liberalidad es un acto de liberalidad. Entonces te puedes ubicar en la página 145 y posteriormente en la explicación. Pero un contrato de liberalidad quiere decir que no hay onerosidad, Oscar. Hay un ánimo a título gratuito. Estamos en el C, en la liberalidad. Es decir, por ejemplo, vos y yo celebramos un contrato, pero mi intención es un acto de liberalidad, no obtener lucro, no obtener una contraprestación económica. Un ejemplo. El contrato de donación de bien inmueble. Perfecto. Y no solo bien inmueble, cualquier tipo de bien. Pero en mi caso, bien inmueble. Por supuesto, puedes ponerlo, pero basta con que digas donación. Si vos querés poner un ejemplo de donación bien inmueble, perfecto. Pero yo soy donante y vos donatario. Por ejemplo, otro ejemplo de donación que te dijera yo, mira, al momento, una donación, hay varias modalidades. Una donación por causa de muerte. Puede decir que te diga, mira, Oscar Pineda, en virtud que sos un estudiante disciplinado, responsable y tenés tus ideas claras que vas a ser un profesional de éxito, observese tu perfil, entonces yo te voy a donar por causa de muerte toda mi biblioteca. Entonces, eso significa que es un ánimo de liberalidad. Pero hay una condición después de la muerte. Puede darse también intervivos. Quiere decir que no hay ningún impedimento para decir a una donación intervivos. Estoy hablando de un ejemplo de libros, pero hay vehículos, cualquier tipo de bienes. Entonces, aquí tu característica es ánimo de liberalidad. No hay onerosidad, no hay contraprestación. Entonces, después en tu tarea vas a poner ejemplo donación y el artículo que regule el Código Civil en cuanto a la donación. Sigamos en esa categoría. Así como dijo, sería también oneroso en el caso de que sí. Pero ahí cambiamos de categoría, sí. Estás en el C. Ya vimos el ejemplo, liberalidad, gratuito, donación y su fundamento. Ahorita cambiamos. Tenemos un giro de 180 grados a la otra categoría.
intercambio económico recíproco equivalente. El ejemplo que me tenés que proporcionar en este momento, que es lo contrario a lo anterior, es un contrato oneroso. Igual podría ser en el caso de una compraventa. ¿Sí? Pero no es igual. En la donación no hay precio, no hay No, contraprestación. Aquí sí, el ejemplo lo pones bien, pero le quitaría la palabra que pusiste al principio, igual. No, no es igual. claro. Sí, lo explicaste bien, los dos ejemplos son correctos. Una compraventa, porque en la compraventa del bien que querramos, yo soy el vendedor, vos sos el comprador. A cambio del bien, ¿qué sucede? Yo te entrego el bien, pero vos me tienes que dar un precio. Esa contraprestación económica lo denominamos un contrato oneroso. Pusieron un ejemplo, no alcancé a ver quién lo escribió, también es Permuta. correcto, la permuta. Sí, hasta puede ser del mismo valor equivalente, o puede haber vulgarmente el ribete, ¿verdad? Que no es el término técnico. Claro, la permuta es un ejemplo. El mandato depende. Mandato puede ser gratuito o puede ser oneroso. Hay dos clases de mandato. Ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero la donación sí es por excelencia gratuita. Compraventa, la permuta, son ejemplos típicos de onerosidad, de contraprestación económico. El seguro, claro, Annelies, ese es un ejemplo de un contrato oneroso. A cambio de que vos te cubran un riesgo de la naturaleza que estimes pertinente, vas a pagar una cantidad mensual, vas a cubrir esa prima. ¿Cómo? En las condiciones. Y es otro ejemplo, ese contrato es oneroso, pero también se ubica en la primera categoría, por adhesión. Tiene esas dos vertientes, esas dos características. Por eso dije al principio que un contrato no solo lo vamos a ubicar en una, lo vamos a ceñir exclusivamente en una categoría. No puede estar en dos, puede estar en tres. El ejemplo de seguro que acaban de citar acertadamente es oneroso, pero también es adhesión, porque vas a una aseguradora, ahí no van a discutir con tu persona. El formulario. Es más, hoy son tan pragmáticos que ya ni siquiera va uno a la aseguradora, uno lo contrata con un corredor por medios electrónicos. Y uno paga y te mandan tus pólizas y tu cobertura. Ya ni siquiera presencial. Es por medios electrónicos. Así que, Oscar, muy claro los que te tocó. Vamos a seguir con otro, Oscar, porque te miro con deseos de trabajar. Vamos al D. De una vez sigamos con el D. El D señala regulación del tipo contractual por el derecho positivo. Eso quiere decir que hay dos categorías. Los contratos típicos sí están regulados en un ordenamiento, a diferencia de los atípicos, que no tienen una regulación específica. Por ejemplo, sobre el principio que se basa en el Código Civil en la libertad de forma, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de deuda. Es correcto, pero ¿por qué llamamos contratos típicos? ¿A qué nos referimos con un contrato típico? Está establecido en la ley. Así es, está regulado taxativamente en la ley. Podés agarrar tu libro, Código Civil, libro quinto, segunda parte. Claro. Ya. A partir de los contratos civiles en particular, todos los que están ahí nominados son contratos típicos. Todos. ¿Por qué? Porque están regulados, establecen derechos, obligaciones, sus alcances, su naturaleza jurídica. Si observas desde el libro quinto, segunda parte, todos esos contratos civiles en particular, absolutamente todos son típicos. Del mandato, de la sociedad. Todos, porque si observas ahí, Oscar, en cada epígrafe, hablaste del mandato, ahí aparece un conjunto de normas. Hablas de la compraventa, hablas del comodato, hablas del contrato de obra, hablas del contrato de servicios profesionales, de la permuta. Ahí
todos tienen una serie de normas, que esas normas que establecen derechos y obligaciones de las partes y características propias del contrato. Es decir, si hubiera una duda o un incumplimiento, una discusión de un contrato, nos vamos a ese su cuerpo normativo. Lo voy a poner más sencillo. Son típicos porque tienen una vestimenta normativa. Eso es. Y si nos vamos a los contratos mercantiles, que no los evalúo, los contratos mercantiles típicos son los que están regulados en el Código de Comercio y leyes especiales. Cuando hablo de leyes especiales, significa que igual que el derecho civil, el derecho mercantil no se encuentra codificado en su totalidad. Hay un conjunto de normas especiales que han ido regulando el derecho civil y el derecho mercantil. Eso se llama descodificación del derecho. Eso es lo que el maestro italiano Nicolás Irti le llamó a la descodificación, la promulgación gradual de leyes especiales. Entonces, paulatinamente se van vaciando de su contenido los códigos. ¿Por qué? Por las necesidades que presenta el tráfico jurídico o las necesidades de las personas. En materia civil, ¿cuántas leyes no hay especiales? Igual en mercantil. Y en materia mercantil son típicos los que estén en Código de Comercio y leyes especiales. Por ejemplo, el leasing antes era atípico, no tenía normativa. De hace 2 años para acá, el Congreso emitió una normativa para regular el leasing. Entonces, hoy es un contrato típico, específico. El atípico, ¿qué significa? No tiene una normativa que lo regule un código o una ley especial. Sin embargo, no tiene tipicidad contractual. Ahí me recordás que le vamos a dar la palabra a Maite Anelis. Pregunta importante. Después de que termine, puede intervenir, porque esa pregunta que hizo es bien importante. ¿En qué estábamos? Que el atípico no tiene una normativa Oscar jurídica, pero sí se da en la práctica jurídica por las necesidades de mercado. Es decir, no tiene, y atención a lo que voy a afirmar, no tiene tipicidad jurídica, contractual, normativa, pero sí tiene una tipicidad social. ¿Por qué social? Si hay una exigencia. Y voy a poner ejemplos de atípicos. Los que terminan en ING son contratos atípicos, pero se celebran en la práctica. Contrato de factory, el contrato de engineering, el contrato de llave en mano, los contratos electrónicos que tanto hemos hablado, no tienen un cuerpo normativo, a pesar que son millones de contratos que se celebran. Nosotros no tenemos esa normativa. Pero el hecho de que no haya una normativa no quiere decir que no vamos a dejar de estar o sean ilegales de ninguna manera. Pero al momento de solucionar sus conflictos, sus interpretaciones o incumplimientos, tenemos que aplicar por analogía la teoría general del contrato y algún contrato que sea similar. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, el leasing, que hay un arrendamiento, 2 categorías, el financiero y con opción de compra, su origen lo tienen en contrato de arrendamiento. Entonces tenemos que ir a las figuras de arrendamiento que sean aplicables. No estoy diciendo que sean sinónimos, no, pero hay una estructura que fue surgiendo. El contrato de llave en mano tiene parte del contrato de servicios y el contrato de obra, es un contrato mixto. Entonces hay que hacer una construcción de los atípicos. Y atípicos, basta con que ustedes entren para internet para advertir la cantidad de contratos que sí son de lícito celebración en el ámbito mercantil, porque el derecho no puede estar regulando constantemente. Imagínense nuestro Código Civil de 1964, todavía los contratos por teléfono, por telégrafo, no estaba vigente el comercio electrónico ni las redes por internet. Avanza mucho más rápido ese comercio electrónico que las normativas y las necesidades, no digamos los contratos internacionales. Entonces, atípicos hay una gran cantidad y de trascendencia económica. Yo me atrevería a decir que por medio de los contratos atípicos se manejan mucho más millones de dinero que los contratos típicos. Solo miremos en la participación de las bolsas de valores. Hay una cantidad de contratos mercantiles atípicos. Hoy por medios electrónicos puedo comprar desde un vehículo hasta un barco y no está regulado como tal. Entonces, esas relaciones de mercado tenemos que tenerla clara, que el hecho que el Código Civil decimonónico de hace más de un siglo no lo contemple, no impide a que las necesidades del comercio se vayan generando.
facilita el comercio, facilita el desarrollo de esa economía. Entonces los atípicos vienen a ser de una extraordinaria importancia, pero nunca la vamos a encontrar ni un código de comercio ni código civil. Y si en una oportunidad se regula, deja de ser atípico y se convierte en típico, como sucedió con el leasing. Y hoy hay apartamentos con esas modalidades. Entonces viene Oscar y me dice, qué interesante lo que estoy aprendiendo, porque no solo por ganar el curso, por mi vida profesional y mi vida personal. ¿Qué pasa, Oscar? Asumamos de que en una noche ahí de que su vicio y consentimiento se le alteró y ya sobre eso ya fue a prometer matrimonio. Entonces, parte de las condiciones es de que tiene que adquirir un apartamento para la chica. Es una condición que le pusieron para acceder a la promesa de matrimonio. Entonces, Oscar, no muy ilustrado sobre esa teoría general, va a buscar el apartamento. Entonces le dice el vendedor, mire, hay una opción que le beneficia, que es el leasing. Y entonces Oscar ahí se va a quedar, ¿y esto qué es? ¿No? Esas noches son peligrosas, dice Adán. Claro que sí, nocivas y pueden generar la nulidad del matrimonio futuro por error en la persona. Puede invocar Oscar. Difícilmente le va a prosperar, pero en fin. Entonces llegas al apartamento ahí y te habla el del leasing de las modalidades y imagínate qué importante manejar porque te trae beneficios hasta tributarios. Pero hay que entender la figura. Entonces, no hagamos arrendamiento, no celebremos la compraventa, no, que te dice la compañía, la empresa, la desarrolladora, celebremos un leasing, ¿no? ¿Bajo qué modalidad? Y ahí sí lo vas a negociar. Pero entonces, ¿qué beneficios me genera? Muchos, hasta de orden tributario, porque lo que estás pagando como si fuera renta, al final hay un remanente, que ese remanente puede ser el precio, pero ya es porque ya pasaste esa época y te trajiste beneficios tributarios. Hay que hacer un gran estudio económico tributario. Entonces, es importante generarlo de esa naturaleza. Entonces, ahí mira, Gerson, te está haciendo tus comentarios, ve, ya te condenaron todos por el ejemplo, que es una hipótesis, pues yo no te lo estoy diciendo. El doctor ya me condenó. Sí, no, Oscar, no, Oscar. Pero yo sé que ahorita con el ejemplo vas a estudiar el leasing y ese no es objeto de evaluación. Pero sí, yo no lo voy a evaluar porque es mercantil. Pero decime si no es importante no como tiene relevancia ciudadano. jurídica. Claro, para tu vida propia. Ajá, exactamente. O Y un todo familiar eso tuyo nos te pide amplía. referencias y consejos sobre leasing y no has leído en qué consiste. Sí, pues. Sí, O ahorita, sea, por ejemplo. insisto, aquí no discutimos temas filosóficos del sexo de los ángeles, nada. Temas prácticos, útiles para la formación. Y esto no es de mi opinión, esto es interpretación contractual. Bueno, Oscar, gracias por tu participación y te quedó claro los dos incisos, ¿verdad? Sí, doctor, le agradezco mucho. Muy bien, te voy a hacer tu tarea. Damos la participación. ¿No te acordás quién fue el que formuló la pregunta? Annelise Cruz. Annelise, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Qué bueno que ha comentado su cámara. ¿Está haciendo preguntas usted a fondo? Es que usted dijo que todos los que estaban normados en la ley, pues, eran típicos, ¿verdad? Sí. Entonces me fui a ver el código, ¿verdad? Y aquí aparecen los contratos de edición y... Que están derogados. Y están derogados. Entonces, pero qué buena pregunta. La felicito, la felicito. Entonces, para que todos los compañeros que no leyeron su pregunta la pueden. ¿Me escucha, Annelise? Ahorita sí se trabó por un momento. Bueno, puede repetir la pregunta de forma verbal para que todos los compañeros la escuchen y yo con mucho gusto, pero es una pregunta bien interesante. Bueno, yo puse, doctor, disculpe, y los que están derogados ya no son, ya no son típicos, ya no son contratos típicos. Sí, puede leer los ejemplos de los que leyó. Ok, tengo acá del contrato de edición, de los contratos de difusión por radio, televisión, cinematografía o grabación y de representación teatral o escénica, del hospedaje,
del transporte y ahí. Perfecto. Bueno, ya es la pregunta muy clara. Mi respuesta la voy a dividir en dos segmentos. La primera es que si una norma jurídica, en este caso el contrato, fue derogado, ya no forma parte de nuestro sistema jurídico. Entonces, al ser derogado, ya no podemos decir que es un contrato típico, porque el efecto de una norma derogatoria es desaparecer la norma de un sistema jurídico, es expulsarla. Por lo tanto, en materia civil ya no existe un contrato de edición. Entonces ya no es un contrato típico. Primer premisa. Pero déjeme decirle que algunos contratos de los que usted leyó, que son mercantiles, que no van a ser objeto de evaluación, pero es importante conocerlos, se regularon en leyes especiales. Algunos. Por ejemplo, ese contrato de edición y otros derechos de autor, obras de conexión, derechos conexos, hay una ley que se llama Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ahí hay varios contratos. Repito la ley. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Por eso dije que todo el derecho civil no se encuentra codificado en su plenitud. Hay cantidad de leyes especiales que guardan relación con el derecho civil, pero están fuera del Código Civil. Igual sucede en mercantil, hay una gran cantidad de leyes porque eso se llama el fenómeno de descodificación. Entonces, asumamos que el contrato de edición aparece en una ley especial, sí es típico, pero ya no por disposición del Código Civil, por disposición de ley, del Código, una ley especial. Pero si todos los que leyó ya no tienen una normativa en una ley especial, ya no existen, no son típicos. Y si se dieran en el mercado, la necesidad de creación de partes es atípico. De una norma derogada hace desaparecer la norma. Y hablamos de derogación de artículos individuales. Muchos dicen equivocadamente utilizando una mala terminología. Por ejemplo, cuando un código civil se abroga y se emite un nuevo cuerpo normativo, se derogó el Código Civil. No, se derogan las normas. Cuando hablamos de un cuerpo normativo, como sucedió, por ejemplo, con el Código Procesal Penal en Guatemala, se llama abrogar. Entonces, no es lo mismo abrogar que derogar. Abrogar la plenitud, la integridad de un cuerpo normativo, a diferencia de lo que usted leyó, que es la derogación. Y la creación de la ley es el proceso parlamentario con la mecánica para que surja el mundo del derecho. Después de esa aprobación, la vacatio legis y surge la norma. Ahí, si cumple con ese procedimiento, es un contrato típico. ¿Cómo sucedió con el contrato de leasing, por ejemplo? ¿Alguna duda más? No, solamente, doctor, muchas gracias. A usted, buena pregunta. No nos va a dar tiempo de terminar la categoría. Nos quedamos por lo importante el tema en la literal D. Nos quedó pendiente explicar la E, F, G, H, I, J, K para la próxima clase del día jueves. Entonces, los invito a que terminen de leer esa parte de la gráfica, hagan su tarea para que el jueves podamos finalizar. Yo pienso que fue mejor hacer el ejercicio individual abundante en ejemplos y casos prácticos para que podamos entender y estamos anticipándonos a los contratos que vamos a ver detenidamente. Así que no tenemos que preocuparnos ni agobiarnos porque cada uno sí se van a trabajar individual. La recomendación de siempre, trabajemos gradualmente, día a día, las tareas para que no pueda generar mucha presión o ansiedad un día antes del examen. Entonces, continuemos con ese proceso. Si cumplimos con ese proceso, esos resúmenes, esos mapas van a ser parte de ese recurso didáctico, hasta bibliográfico que ustedes van a tener para poder estudiar. Como habla Martina, al momento de estar escribiendo va fijando ideas. Al hacer una gráfica, un dibujo, vamos conceptualizando, vamos teniendo diferencias. Y si hay una duda, me permite plantearla en la próxima sesión de clase. Les deseo la mejor de las tardes y nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde.